Hola, buenas noches a todos los aquí presentes. Hoy damos por concluido este ciclo de conferencias que celebramos durante la semana pasada y en el día de hoy, titulado Historia de nuestra Hermandad. Hoy, con nuestro tercer día de conferencia y siendo el último, se titula Sobre los orígenes de la Semana Santa sanluqueña, las primitivas hermandades de franciscanas de las Cinco Llagas o Sangre de Cristo, Soledad de María y Santo Entierro, a cargo del historiador don Fernando Cruz Isidoro y de la Comisión de Hermanos de nuestra antiquísima hermandad. Doña Carmen Pérez Becerra, senadora del Reino de España y demás miembros de la Corporación Municipal. Señores componentes de mi Junta de Gobierno, señor don Fernando Cruz Isidoro, señores hermanos de la Comisión de la Documentación Histórica de nuestra hermandad, hermanas, hermanos, fieles y devotos de nuestros sagrados titulares, señoras y señores, buenas noches. Me remito al pasado mes de junio de 2025, donde después de un comunicado oficial, tanto por redes sociales como por medios de comunicación, recibimos una noticia en nuestra hermandad. Desde aquel pasado mes de junio, y tras reunirnos en cabildos oficiales, vimos a bien crear una comisión de hermanos y miembros de junta para poder investigar y localizar documentación histórica de nuestra antiquísima hermandad. Pregunta si se escucha, Antonio. No se escucha. ¿Se escucha bien por ahí atrás? Acerca el micro. Asimismo, una vez creada esta comisión, lo primero que se vino a la mente era pedir consejo a nuestro amigo e historiador, don Fernando Cruz Isidoro, que sin dudar ni un instante no dudó en echarnos una mano en cuantas cosas le pedimos. Así que tras reunirnos con don Fernando y expresarle nuestras inquietudes, nos pusimos manos a la obra, los aquí presentes, para engrandecer e incrementar la historia de nuestra antiquísima hermandad, dado que la documentación que en aquel tiempo, allá por el siglo XVI, toda la documentación que existía era escrita toda en castellano antiguo. Don Fernando Cruz Isidoro, que sin dudar ni un instante, brindó y transcribió documentación encontrada, que mejor que él para aumentar aún, si cabe, nuestra historia y patrimonio de nuestra hermandad, ya que él ha sido el único que ha plasmado en el papel la historia de nuestra hermandad en el castellano actual. Gracias, Fernando, por brindarnos tu mano. A continuación, explicamos los pasos que hemos seguido esta comisión de hermanos desde el pasado mes de junio y fueron los siguientes. Don Rafael Ahumada Acevedo, teniente hermano mayor, nos hablará de cómo se ha gestionado toda la documentación solicitada. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos hoy aquí. Como ha dicho nuestro hermano mayor, voy a proceder a explicar brevemente los pasos que hemos dado para rescatar parte de nuestra historia. Los pasos a seguir han sido los siguientes. Nos personamos varias veces en el archivo municipal de nuestra ciudad, pudiendo rescatar de las actas capitulares del año 1516 información valiosísima respecto a nuestra hermandad, que ahora nuestro compañero hará mención de lo allí encontramos. Por supuesto, dar las gracias al personal encontrado allí y a Esperanza, jefa del servicio del Archivo Municipal de este excelentísimo ayuntamiento, por su trato hacia nosotros, por su amabilidad y profesionalidad. Por otro lado, y que en paz descanse, nos personamos a pedir información a nuestro queridísimo Fray José de Sanlúcar, que nos abrió las puertas de su casa sin dudarlo en ningún momento, aquí en el convento de Capuchinos, y que, como sabéis, siendo nuestra hermandad franciscana, qué mejor
que recabar información de nuestra hermandad a este franciscano de nacimiento. Que el Santísimo lo tenga en su regazo. También mantuvimos una charla con el responsable del convento de Regla, Juan José, que como sabéis también pertenece a la orden franciscana. Seguimos ahora por tierras jerezanas, precisamente en el Archivo Histórico Diocesano de Archidonia Jerez, donde tras varias visitas en mañanas tan satisfactorias y de un inmenso gozo al siempre interesante rescate histórico de documentación de nuestra hermandad, nos hacía cada vez más fuertes e ilusionados por seguir buscando información de nuestra queridísima hermandad. Nos pusimos en contacto con el antiquísimo convento de Loreto, situado en la localidad de Espartina. Este convento franciscano data del siglo XVI y que a la postre nos ha dado datos de nuestra existencia de gran valor. Solicitamos una reunión con don Roberto Romero Varello, vicario general de la diócesis de Archidonia y Jerez, la cual se mantuvo en primera instancia el 10 de septiembre y en segunda el 13 de noviembre de 2025. Bien, a continuación mantuvimos conversaciones con Nuria María Prados Torres, técnico superior de Archivos Catedral y Arzobispal de Sevilla, donde en el archivo colombino y gracias a un cuantioso legado de Hernando Colón, data de algunos documentos de la historia de nuestra hermandad y que seguimos trabajando en busca de documentos que engrandezcan más aún esta dicha. AGS es un archivo estatal español ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas, fundado en el primer y más antiguo archivo oficial de la Corona de Castilla, donde podremos encontrar gran parte de la documentación producida por los órganos de gobierno de la Corona de Castilla y posteriormente de la monarquía hispánica. Como he dicho anteriormente, seguimos trabajando en buscar y engrandecer el archivo histórico de nuestra hermandad. A continuación, contactamos con el asesor don José Ramón Barroso Rosendo, técnico de gestión documental del Archivo Histórico de la provincia de Cádiz. Hemos indagado en varios libros en los archivos municipales, como son los del archivero Juan Pedro Velázquez Gastelu, o como el canónico conservador del patrimonio histórico artístico de la Catedral de Jerez, don Narciso Climen Buzón, o del estudio histórico artístico de nuestra hermandad realizado por el presente don Fernando Cruz Isidoro. No ha sido fácil, no ha sido fácil llegar hasta aquí, teniendo en cuenta que cada paso que dábamos teníamos que sortear obstáculos e inclemencia del tiempo y forma de las cosas. Como se suele decir, las cosas de palacio van despacio. Y en especial en estos últimos meses, donde por motivos varios han sido muy intensos. Así que estos han sido los pasos para llegar hoy aquí, sin entrar en detalle del día a día. Ni que decir tengo que ahora mismo esta comisión de hermanos estamos inmersos en una búsqueda de todo lo relacionado con nuestra hermandad y que seguiremos trabajando por y para nuestros titulares. Muchas gracias a todos y a todas. Don Alfonso Buñuel Ochoa, hermano de nuestra hermandad y antiguo hermano mayor, nos explicará sobre la documentación histórica encontrada. Fueron los franciscanos los que favorecieron una costumbre popular de exaltar la pasión de Cristo y la fundación de la primera hermandad sanluqueña. Pasionaria, la de Cristo de las 5 llagas o la sangre de Cristo, madre y origen de todas las cofradías sanluqueñas. Los franciscanos crearon el fenómeno cofradiero, centrado de manera particular en la cruz de Cristo, en sus 5 llagas o sangre de Cristo, en su muerte y en la soledad de la Virgen. La estructura articulada en los hombros del Cristo yacente era para dramatizar el momento culminante de la crucifixión, muerte en la cruz y descendimiento, de manera que la cofradía sacaba al Cristo crucificado el Jueves Santo y otro tanto hacía el Viernes Santo, pero con la imagen metida en la urna representando el santo entierro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hermano mayor, don Antonio Pomares, me habló de si podía echarle una mano y formar parte de la comisión en la búsqueda de los documentos que se os van a mostrar hoy, lógicamente por mi cabeza no pasó en ningún momento decirle un no, pues entiendo que este es el más importante legado que las personas de la hermandad pueden dejar a sus sucesores. No son ni los bordados, ni los pasos, ni la plata, ni los enseres. Sin embargo, la historia que viene tras de ella, con más de 500 años de antigüedad, sí.
Formamos esta comisión a largo más de 5 meses y empezamos dicha tarea. Nuestros primeros pasos se dirigieron al archivo municipal de nuestra querida ciudad de San Lucas de Barrameda, donde Esperanza Anaya Reina, jefa de servicio de dicho archivo, nos acogió para mostrarnos todo su apoyo y ayuda. De estas líneas, darle nuestro más sincero agradecimiento. Pensábamos que las actas capitulares del archivo municipal ardieron en el año 1933, que se perdieron los documentos que don Juan Pedro Velázquez Gastelu, regidor perpetuo de nuestra querida ciudad y diputado archivista de la misma. Él escribió en el libro Iglesias y Conventos, en la página 163, y dice textualmente: con el nombre de la llaga o sangre de Cristo se encuentra muchas veces repetida su memoria en nuestros libros capitulares, desde el año 1515. Si nos fijamos bien, podemos decir con certeza que nuestra presencia en la ciudad existe al menos desde ese año, 1515. Y desde entonces todos los historiadores, como Guillana, Barbadillo, Fernando Cruz Isidoro, lo confirman. Y el canónico conservador del patrimonio artístico de la Catedral de Jerez y archivero de los obispados de esa ciudad, don Narciso Climen, es además sanluqueño. En su enciclopedia, concretamente en el apartado religioso, vuelve a destacar a nuestra corporación como la primera de las hermandades de penitencia que fue fundada en nuestra ciudad. Después de que Velázquez Gastelu dijera en su libro la palabra muchas veces, pensábamos que no sería muy difícil encontrar alguno de esos documentos, y así fue. En las actas capitulares, datadas de 1515 a 1528, encontramos 5 documentos que ya se encuentran en nuestro archivo de la Hermandad. Ni qué decir tiene que gracias a Fernando Cruz Isidoro, a don Fernando, pudimos averiguar que estos documentos eran los nuestros, porque aquí nadie sabe castellano antiguo. Asimismo, nos remitieron del Archivo Nacional en el Departamento de Patrimonio documentos de nuestros retablos, donde aparecen las lámparas antiguas. Esas lámparas desaparecieron y a día de hoy no sabemos dónde fueron. Según Fernando Cruz Isidoro, en el libro del Santo Entierro Magno, observamos como la hermandad había adquirido una nueva devoción al incluir el carácter de cofradía sacramental gracias a la bula concedida por Pablo V. Al mismo tiempo, cabe destacar el conflicto de la Hermandad de la Soledad con la nueva cofradía de esta vocación que se pensaba fundar en el convento de la Victoria en el año 1737. Documento que se ha encontrado y se ha añadido a nuestro archivo y que no teníamos localizado. Procedente del archivo de Jerez y publicado por Fernando Cruz Isidoro, dentro de este documento cabe destacar que en ese año se presentó el mayordomo con libro muy antiguo que conservaba la hermandad de una bula con pergamino de 1 vara y cuarto de larga, 1 metro aproximadamente, y despachada por los cardenales capitulares en la sede vacante del Papa Urbano VII, del 6 de octubre de 1590. Con esa bula se consiguió numerosas indulgencias y privilegios a nuestra cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que estaba colocada en venerable capilla en el monasterio de San Francisco, documento que ya está en nuestro archivo. Otra curiosidad añadida a nuestro archivo son los documentos que Narciso Climen, referente al testamento de Ana del Monte hacia 1600, dice: mando se den de mis bienes 10 ducados para la cera de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, del monasterio de San Francisco de esta ciudad. Y los documentos los encontramos y están en nuestro archivo.
Esos son los documentos. En la hermandad aparecen unos números del Arzobispado de Sevilla del año 1964 que nos cedieron la Hermandad de los Dolores cuando ellos buscaban documentos en dicho arzobispado. En nuestra primera consulta a dicho arzobispado nos dijeron que se encontraban todos los documentos en Jerez y dimos con ellos en los años 1928 a 1938. En esto hablaban de formaciones de junta de gobierno y cómo un hermano mayor del Nazareno y su junta de gobierno fueron destituidos de dicha hermandad por el cardenal Undain. Se metieron en el Santo Entierro en plena época de decadencia y aumentaron la nómina de hermanos a 300 más. Hubo un cabildo de elecciones en que el Santo Entierro y dicha junta del Nazareno, con algunos otros, ganaron las elecciones y de nuevo volvieron a ser destituidos por el cardenal Undain. En ellos también encontramos cómo una junta de gobierno quiso vender el dosel del retablo, pero no salió su aprobación en un cabildo. En los años 1928 a 1944 nos dijeron en el archivo de Jerez que no había ningún otro documento datado en esa fecha, pero volvimos a la carga y pedimos de nuevo esos documentos al Arzobispado de Sevilla, pero esta vez con número de caja, la 184. En la sección Hermandades y Vicarías, con el número 26.268. El día 8 de octubre nos confirman de Sevilla que sí existen documentos y están a la espera que lo autorice el Obispado de Jerez. Hace ya unos pocos días recibimos la noticia que el Vicario General de Acidonia Jerez autorizaba a consultar los expedientes de nuestro interés. Estos documentos son muy valiosos para la hermandad, ya que son de la época en que el cardenal don Pedro Segura y Sáenz quiso trasladar a nuestro titular el Cristo yacente al mausoleo que se estaba realizando en San Juan de Alfarrasí, por lo que la hermandad interpuso un pleito ante el Tribunal de la Rota. El Tribunal de la Rota dictaminó que las imágenes deberían permanecer en su retablo, porque la hermandad no pudo demostrar que era de su propiedad, por carecer de documentación apropiada. El cardenal Segura clausuró el templo de San Francisco, ya que la seminaria no, y nosotros nos trasladamos a Santo Domingo, pero sin imágenes, sin titulares. Al no tener imagen, no realizaron estación de penitencia, la hermandad, por lo que su hermano mayor, el señor Mena, encargó nuevos titulares al escultor Antonio Eslava Ruiz y pidió ayuda al ayuntamiento, en concreto al alcalde Tomás Barbadillo Delgado y al gobierno civil de Cádiz, para la financiación de dicha escultura. El ayuntamiento pagó una imagen y el gobierno civil otra, con un libramiento de 5.000 pesetas y el resto más adelante. En verano del año 1945, el historiador Alejandro Zambrano localizó en el archivo particular del médico don Manuel López de la Piedra una copia de la desamortización de Mendizábal de San Francisco en 1835, en el que se recoge que ambas imágenes y retablos son propiedad de la hermandad. Y el entonces hermano mayor, Domingo Medina Lozano, mandó un escrito el 14 de febrero de 1956 al arzobispo José María Bueno Monreal. El 27 de marzo del mismo año, el arzobispo Bueno Monreal autorizó rendirle culto a las imágenes en San Francisco. Las imágenes de Eslava fueron cedidas el 22 de enero de 1970 a instancias del cardenal a una hermandad que se fundó en Guadiaro, San Roque. En este templo, un hecho calificado milagroso ocurrió. Por el domingo 29 de mayo de 1983, en la celebración de unas comuniones, donde había 52 niños haciendo la comunión y unas 600 personas, al salir todo el mundo de dicha iglesia se derrumbó el techo del templo y las imágenes quedaron destruidas, salvo la Virgen de la Soledad, que quedó intacta, y la luz del sagrario que permaneció encendida,
no cayéndole ni un solo ladrillo a la Virgen. Esas son las imágenes de eslava que eran propiedad de la Hermandad de Santo Entierro, cedida a San Roque. La iglesia quedó así, totalmente destruida. Como veis, a lo largo de nuestra historia nos han querido quitar el nombre de la hermandad, sus titulares y su historia, como la más antigua y primitiva hermandad de Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Don Fernando Cruz Isidoro nos hablará sobre los orígenes de la Semana Santa sanluqueña. A continuación, os presento al ilustrísimo señor Fernando Cruz Isidoro. Es catedrático de la Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde ejerce su docencia en el Departamento de Historia de Arte desde 1996. Doctor en Geografía e Historia en la sección de Historia de Arte desde 1993. Cuenta con 4 senios de investigación y es desde el 2012 director del Grupo de Investigación PAIDI Humanidades 171, Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y Patrimonio Histórico Andaluz, con sede en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla, del que fue miembro cofundador en 1991. Es, además, académico de número de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz desde 2024, en la Plaza de Arquitectura, y también fue nombrado académico correspondiente por Sanlúcar de Barrameda en esa misma institución en 2019. Su labor docente ha sido calificada por la Universidad de Sevilla como sobresaliente y está en posición del Premio a la Innovación Docente y a la Excelencia Docente de dicha universidad, otorgada en varias ocasiones. Hace una semana, la vicerrectora de Personal Docente de Investigador de la Universidad de Sevilla le ha vuelto a conceder la Excelencia Docente con una puntuación de 98,88 puntos sobre 100. Ha dirigido 6 tesis doctorales que obtuvieron la máxima calificación. Se hallan en curso otras 4. Ha coordinado 15 trabajos de estudio avanzado en trabajo de fin de máster, 39 trabajos de fin de grado. Es tutor de la Vicaría de Formación de Personal Universitario, FPU, y Becaría de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de inicio a la investigación del plan propio de la Universidad de Sevilla. Ha participado y participa en varios proyectos de I+D de excelencia, como la colección de mapas, plano y dibujo de archivo ducal de Medinaceli, catalogado estudio. Fortificaciones señoriales del suroeste, la huella documental, del castillo al palacio, transformación, habitabilidad, pervivencia de la fortificación señorial, y en numerosos proyectos de innovación docente y de investigación. Ha coordinado 30 seminarios de investigación, como los 12 para el grupo de investigación que dirige, 2 para la Real Academia de Cádiz, o los 5 seminarios que dirigió aquí en Sanlúcar. Es asesor de revista artística, histórica y evaluador de publicaciones en revistas principales y de monografía de historia de arte. Desde 1990 mantiene 3 líneas de investigación: la historia de la arquitectura andaluza renacentista y barroca, el patronazgo artístico de la Casa Ducal de Medina Sidonia, el patrimonio artístico de Sanlúcar de Barrameda. Ha publicado 20 libros de investigación sobre la historia del arte, editado por la Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, Diputación de Cádiz, Caja Sur, ASEA y otras instituciones. Yo voy a destacar lo que hace referencia a Sanlúcar: el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, estudio histórico-artístico en 1997, la Hermandad del Nazareno de Sanlúcar de Barrameda, Historia y Arte, 1998,
del santuario a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, 1998. Alonso de Valvedira, tratadística y arquitecto andaluz, 2001. El convento sanluqueño de Capuchino, arte e historia de la Fundación Guzmana, 2002. La Real Hermandad de Angustia, estudio histórico del patrimonio artístico, 2005. El convento de la Victoria, historia, arquitectura y patrimonio artístico, 2008. El patrimonio restaurador de la Basílica de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, 2011. Sanlúcar de Barrameda, una revista con 50 años de historia, 2016. Cuando Sanlúcar no era blanca. Revestimiento y policromía de sus fachadas barrocas, 2017. El monasterio de Madre de Dios, historia y patrimonio artístico de los dominicos sanluqueños, 2018. El convento de San Diego y la Hermandad de la Oración en el Huerto, una historia y un patrimonio compartido, libro conmemorativo de los 75 años de la historia de la Hermandad, 2023. O el libro Con nuestra historia y patrimonio, la Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar de Barrameda y la Magna Mariana, 2011, estudio histórico artístico, 2011. Ha coordinado y edita 8 libros, entre ellos 3 con su grupo de investigación, como el último publicado, Nuevas investigaciones sobre patrimonio artístico en Andalucía. Identidad, conocimiento y difusión, publicado por la Editoría Universal de Sevilla, 2025. Lo que añadir 39 capítulos de libro y 19 capítulos de actas congresos, más de 120 artículos de investigación, 73 fichas catalográficas o 12 reseñadas de publicaciones. Por eso, labor investigadora y de difusión cultural ha recibido diversos premios. Premios en nuestra ciudad, de los que destacan: 1. Insignia de oro de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en 2008, por la divulgación y difusión de los valores culturales, sociales de nuestra historia, con una aportación implacable para el mejor conocimiento de Sanlúcar. 2. Premio Capitán de la Galeona 2018, concedida por la Fundación Puerta de América, que conmemoró la gesta de la primera vuelta al mundo por liderar la nave de investigación y difusión del patrimonio sanluqueño. Tiene la palabra don Fernando Cruz Isidoro. Buenas noches y un saludo de paz y bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir, además a una hora ya un tanto elevada, las 9, y sobre todo muchísimas gracias a la Comisión y a la Hermandad del Santo Entierro por confiar en mí, como en otras ocasiones, un poco, bueno, pues para llevar a cabo eso que han expresado, que es defender su historia, ¿no? Defender su historia y su patrimonio. Yo quiero empezar esta conferencia, esta charla, un poco definiendo lo que es la historia. La historia es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Se han dado muchas definiciones de historia, pero es una disciplina y es una profesión en la que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad basándose en documentos, registros o testimonios confiables para dar prueba de lo ocurrido y sustentar las narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores. Con eso lo que vengo a decir es que la historia la hacemos los historiadores, los profesionales que nos dedicamos a eso. Por lo tanto, ahí está la primera cuestión a tener en cuenta. Cuando hacemos una historia, cuando llevamos a cabo una investigación histórica, lo primero que tenemos que hacer es lo que se denomina un estado de la cuestión. El estado de la cuestión es ver lo que han escrito otros y analizarlo y citarlo, que es lo básico.
Ahí podemos ver cuando una persona no forma parte de esta profesión y por lo tanto pues o se hace con una documentación que ya está publicada o con unos datos que ya han sido citados y que los obvia. Luego, en nuestra labor como historiadores del arte y profesionales en la materia, pues analizamos y estudiamos lo que son las propias obras de arte. Y posteriormente, en este proceso que es muy largo, que a veces abarca muchos años, bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que es el contexto, todo lo que son las fuentes literarias que a lo largo de muchos siglos pues han ido comentando, describiendo acontecimientos y hechos. Son crónicas, poemas. Bueno, aquí tenéis algunos de los libros que me hacen estar aquí, que reflejan pues una trayectoria bastante larga desde que empezó en mis investigaciones desde el año 93 sobre Sanlúcar y que, bueno, me han llevado en ese largo camino pues también a contactar con la historia de esta hermandad y con otras. Hace ya pues bastantes años escribí un artículo, una aportación documental a la historia y al patrimonio de la hermandad de la Veracruz de Sanlúcar, donde pude pues documentar pues los documentos que en aquellos momentos eran los más antiguos conocidos. Se publicó hace bastantes años en una revista de Cádiz, que parece que algunas personas pues no la conocen, pero bueno, que están en las bibliotecas y yo siempre la difundo mucho, está también en PDF. Y bueno, y sobre la propia hermandad, incluso y sobre estos orígenes, que no es tampoco no es una cosa tampoco moderna. Escribí también en la propia revista de Semana Santa de Sanlúcar para divulgar esos datos en el año, hace unos años. A todo eso, bueno, ha habido otros estudios sobre otras hermandades que han desaparecido y que configuran pues la riquísima trayectoria de nuestra Semana Santa. Pero ahora yo me quiero referir a la propia historia de esta hermandad. Esto no es sacarte de la chistera o de la manga unos datos o unas cuestiones. Sobre el convento de San Francisco el Viejo y sobre el nuevo, que es el que nosotros estamos ahora, la verdad es que las publicaciones tienen ya una larga trayectoria, como uno que escribí sobre la iglesia de San Francisco el Viejo, las trazas que son de finales del XV, o lo que queda de ese convento, la capilla del Santo Cristo del Calvario, el propio patrimonio del convento, tanto del antiguo como del nuevo, se publicó en el año 2008-2009, o incluso las características tan particulares que tenía ese convento de San Francisco, que pertenecía pues no a la provincia de la Bética andaluza, sino que pertenecía a América, en un artículo que se publicó en el año 2021. Como veis, hay una trayectoria. Pero si me refiero en concreto a la propia hermandad del Santo Entierro, pues desde el libro que se publicó en el año 2011, todos esos datos están ya publicados. Y bueno, aparte de eso, en otra serie de revistas científicas, pues he ido desgranando pues, los autores del Cristo, como Gaspar Núñez Delgado, o la atribución de la imagen al escultor Diego Roldán. Es decir, como veis, la historia hay que hacerla muy despacio, poco a poco, peldaño a peldaño, e irla cimentando. Es que incluso esta conferencia, que va a ser una charla relativamente corta, porque tan solo voy a hablar de los orígenes de la hermandad, unos 3/4 de hora, incluso los mismos datos ya los traje a colación en un ciclo de conferencias que hizo la hermandad en el año 22. Con lo cual no hay ningún tipo de polémica. Polémica no hay ninguna. Todo ya está investigado y todo está ya escrito. Quiero ya empezar un poco a ver esos orígenes de la Semana Santa en Sanlúcar y de esa primitiva hermandad de las 5 llagas, que es el origen del actual del Santo Entierro y de la Soledad. Lo primero que tenemos que tener presente es el concepto de una cofradía.
Realmente las cofradías son reuniones de personas y podemos incluso remontarnos a cofradías paganas en la época romana. Cofradías que, por ejemplo, tenían como misión pues, buscar una manera pues, para solventar ese punto final que todo ser humano conlleva, que es la muerte. Existían cofradías funerarias y también había cofradías vinculadas a un culto determinado. Luego, cuando surge el cristianismo, la propia reunión de Cristo, los 12 apóstoles, puede ser considerado una cofradía, porque viven en común, tienen una apuesta por una forma de vida. Pero realmente, lo que hoy ya entendemos como cofradías y hermandades, tienen un origen bastante más moderno, surgen en la Edad Media. Las más antiguas, reconocidas, son de mediados del siglo XI, mediados del siglo XII. Pero realmente, pues las cofradías, ya con las características que todos reconocemos, pues son de la Baja Edad Media y ya pertenecen a esa etapa que se desarrolla desde mediados del siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Es en ese momento cuando surgen las más antiguas cofradías que conocemos, en la Baja Edad Media, sobre todo siglo XV, pero fundamentalmente a lo largo del siglo XVI, en la primera mitad. ¿Cómo podemos definir una cofradía o una hermandad medieval? Bueno, pues es una asociación de hombres y de mujeres que se unen pues, por diferentes motivos, por diferentes causas, que pueden ser caritativas, piadosas, pueden ser de una misma profesión, de un mismo gremio, albañiles, carpinteros, pueden formar parte también de un mismo estamento social, por ejemplo, estar vinculada con una orden de caballería, o pueden ser también cofradías religiosas. Por ejemplo, las hay únicamente de sacerdotes. Lo que todas van a tener en común es una vocación que puede ser pues, de carácter penitencial o puede ser un santo protector o un culto particular. Y en definitiva, lo que siempre nos vamos a encontrar es un interés común. Todas estas personas se asocian, se relacionan entre sí, porque quieren defender una forma de vida, unos intereses, casi siempre, y estos son los orígenes de las cofradías, normalmente vinculados con una profesión, las cofradías gremiales. Pensad, por ejemplo, si utilizamos las cofradías vinculadas con el patrimonio artístico, los carpinteros, los escultores, los canteros, los albañiles, personas que no tenían, por ejemplo, pues ningún sistema pues para avalar si se quedaban sin trabajo, si tenían una enfermedad, si sufrían cualquier percance en su trabajo, pues la propia cofradía los sustentaba un tiempo, si morían los enterraban, ayudaban a la viuda, al hijo le daban una formación dentro del mismo gremio, es decir, era una especie de asociación. Este tipo de cofradías podían tener una relación abierta, pero poco a poco van a surgir aquellas que requieren de unos estatutos, es decir, poner por escrito las normas de vida que van a tener. Y esos estatutos van a estar aprobados bien por la autoridad real o bien por la autoridad eclesiástica. Vamos a ver que esta cofradía los tuvo todos. Normalmente estas cofradías que van surgiendo en la Baja Edad Media, pero sobre todo a lo largo de los primeros años del siglo XVI, nos están mostrando pues cómo era la sociedad del momento, cómo eran sus devociones, cómo era su estatus, cómo era su manera de entender la vida. Eran, por lo tanto, asociaciones de carácter popular. Y siempre tenían un marcado carácter festivo, igual que siguen teniendo las cofradías y las hermandades actuales. Cuando yo me planteo una investigación, como ya os he dicho, lo primero que hago es ver lo que han escrito otras personas para identificar lo que se ha publicado y para valorarlo. Las primeras noticias documentales que tenemos de esta cofradía primitiva de las 5 llagas y que deviene finalmente en el Santo Entierro, lo encontramos en un historiador ilustrado que trabaja a mediados del siglo XVIII llamado Juan Pedro Velázquez Gastelú,
quien en una de sus obras manuscritas que él nunca llegó a editar, porque fueron publicados ya en nuestro propio siglo XX, en el tomo 2 dedicado a la historia ya moderna, cuando está hablando de las cofradías, cita como una de las cofradías antiguas, y esa es la palabra que utiliza, la de la sangre de Cristo o de las llagas en San Francisco por los de 1515. Es decir, ya me estaba poniendo por la pista de dónde tenía que buscar, entre otras circunstancias, porque es el cabildo más antiguo que se conserva en el archivo municipal. No podemos buscar más atrás porque no hay documentación más antigua. En su nota señala archivo municipal, libro ante primero, y nos da unos folios y demás. Para que no haya duda de la hermandad que estamos hablando y que no la confundamos con la del Santísimo Sacramento que se fundó en la Parroquia Mayor, el propio Velázquez Castelo lo deja en el libro. Esa, la del Sacramento, que es otra diferente, se fundó en la Parroquia de al lado en el año de 1540. Por lo tanto, no hay duda. Por eso, yo voy al archivo municipal y busco la documentación. Existen algunos folios sueltos, algunos cabildos sueltos, no formando un libro del año 1515. Pero realmente la primera agrupación, el primer libro, arranca con ese año. Y fijaros la coincidencia. El 4 de enero, que es viernes del año 1516, porque no hay documentación anterior, cuando estaba en cabildo el señor corregidor don Francisco de Salcedo y Juan Cordero, y Alonso Peláez, Hernán Sánchez Cordero, es decir, ese es el refrendo de las personas de lo que van a tratar ahora. Se presenta y en el folio 124, es decir, cualquier persona puede ir al archivo municipal y verlo allí, yo no me estoy inventando nada, se señala. En este dicho día presentó Pedro de Illesca, mayordomo de la Cofradía de la Sangre de Jesucristo, una petición sobre pedir por ella a sus mercedes que le manden dar y pagar 200 maravedíes que la dicha cofradía tiene de tributo en la cárcel pública de esta villa. Y platicaron sobre ello y mandaron que se le libren los dichos 200 maravedíes en Hernán Guillén, los cuales fueron librados. Indudablemente, si el 4 de enero de 1516 está solicitando que le den un dinero, la hermandad tiene que tener una trayectoria anterior. No la van a fundar 2 días antes. Y va a ir el 4 de enero para que le den un dinero. ¿Cuándo la fundaron? Yo no lo sé, porque yo no voy a inventarme nada. La documentación es la que lo señala. Si le dan un dinero en el 4 de enero, es que ya tiene que tener una trayectoria como mínimo, que eso es absurdo, pero como mínimo sería de diciembre de 1515, que tendría mucha más larga trayectoria. Pero es lo que hay, es lo que hay. Lo que os vengo a decir con esto es que todas estas cuestiones entre hermandades, de cuál es la más antigua, eso lo da la documentación. La documentación hoy nos está señalando que la hermandad de las 5 llagas es la actual del Santo Entierro, y eso es lo que yo vengo a decir. El día de hoy es la más antigua. Si mañana se encuentra otro documento de otra hermandad que es más antigua, pues será esa hermandad. Y no ocurre nada, porque no son hermandades. No tienen que tener lazo de filiación entre ellas, por lo tanto me parece absurdo ningún tipo de cuestión al respecto de cuál es la más antigua para buscar ningún tipo de preeminencia. La preeminencia la da la historia y la señalan los profesionales que nos dedicamos a ello, los historiadores. Pero no es una hermandad que se queda ahí, es una hermandad que sigue existiendo. Eso es lo que tenemos que buscar luego. No es una cosa puntual que haya existido, sino que esa hermandad siguió progresando y siguió teniendo una vida. Voy encontrando más documentación y bueno, vamos viendo más refrendos. Esto es también del pago. Es decir, no es que solamente los capitulares digan se le ha de pagar, sino que luego se recibe ese dinero. Todo eso nos va cimentando el conocimiento de esta hermandad. Os he traído la documentación, tanto lo que es el texto en castellano antiguo como en la transcripción. Una transcripción realizada con la normativa al respecto.
¿Cuándo se funda esta hermandad? Pues en un momento complicado para la propia ciudad de Sevilla y para la propia ciudad de Sanlúcar. Es decir, son momentos difíciles, son momentos complicados, pero sobre todo para la Casa Ducal, porque quien está gobernando la ciudad de Sanlúcar era el quinto duque Alonso, que era una persona que tenía una discapacidad psíquica y también física. Y sin embargo, era pues el todopoderoso señor que gobernaba uno de los señoríos más importantes de Andalucía. De ahí que el monarca, el rey católico, don Fernando, el esposo de doña Isabel, que era rey de Aragón, pero no rey de Castilla, quería gobernar Castilla, pero la propia esposa se lo impidió, ya que puso otra persona para la regencia, en ese gobierno difícil de su hija Isabel, doña Juana la Loca, la hija de la reina. En toda esa tesitura, el monarca, sin embargo, sí que logró algo importante, y es casar a una nieta que él tenía, habida por su hijo bastardo, que era el arzobispo de Zaragoza, casarla con ese duque que estaba en Sanlúcar, que manejaba muchísimo dinero, pero que tenía esa problemática. Fijaros el momento en el que empieza a desarrollarse esta hermandad, que no sé si se funda, porque parece que se funda por antelación, pero vamos a poner que se fundara en diciembre del año 1515. Era el momento en el que se casa a ese duque, al quinto duque, con doña Ana de Aragón. Es un momento, por lo tanto, complicado, pero es también un momento muy atractivo, porque son esos primeros años del siglo XVI en los que se produce, como ha dicho antes nuestro hermano mayor, esa circunnavegación, esa vuelta al mundo. Bueno, pues este sería, digamos, el contexto de una hermandad que poco a poco va a ir dando sus pasos. Esa pareja, la de Ana de Aragón y el quinto duque, tuvo sus problemas. Ana se enamoró de su cuñado, con el que tuvo pues un hijo. La situación en Sevilla era muy difícil, por eso Ana de Aragón y su esposo decidieron trasladar ya permanentemente la capitalidad del Estado a Sanlúcar de Barrameda. Y esa capitalidad ya del señorío pues pudo favorecer, si no la creación, sí el desarrollo de hermandades como la de las Cinco Llagas, porque se empiezan a dejar las cuestiones que se tenían, que se llevaban a cabo en Sevilla. Hasta ese momento la Casa Ducal de Medina Sidonia tenía Sevilla como asiento, y a partir, sobre todo del año 1524, ya Sanlúcar es el centro de la hermandad. Bueno, vamos a comprobar en la documentación si la hermandad sigue progresando, y nos seguimos encontrando más documentos en el archivo municipal. En el año 1528, bueno, pues se dice que hay otro libramiento en Hernán Sánchez Cordero de 1200 maravedíes a la hermandad de la sangre de Jesucristo del tributo de la cárcel. Como estamos viendo, se había consolidado. Todas estas instituciones que dependían de la Casa Ducal tenían unas rentas de las que se podían sustraer determinados dineros para favorecer a una persona o a una cofradía, como estamos viendo. Aquí tenéis el documento y ahí tenéis la transcripción. Seguimos buscando más cosas y vemos que, bueno, que eso ya se ha convertido en algo habitual. En el año 1529, igual, 200 maravedíes que da Pedro Serrano, regidor mayordomo, es decir, incluso vamos conociendo cómo era la organización, el nombre, en fin. Podríamos seguir utilizando muchos más libramientos que serían repetitivos. Lo único que quiero es que veáis cómo no es algo puntual, sino que la hermandad sigue en vida. Siempre me gusta, porque yo sí soy un historiador,
me gusta siempre citar a las personas que han publicado cosas. Es nuestra obligación, nuestro deber. No nos podemos quedar nunca con nada que otra persona haya publicado. Narciso Climent, añorado sacerdote, en su Historia Social de Sanlúcar de Barrameda, en el tomo 1, hablaba de la devoción a la sangre de Cristo que motivó el nacimiento de la cofradía del Santísimo Sacramento, que es la que estaba en la parroquia, y hemos visto que es del año 40, y por otro lado, para que no haya confusión, la de las 5 llagas, Santo Entierro y Soledad de María. Y señala que fue una iniciativa, todo este movimiento de ese duque que no tenía, la verdad, muchas capacidades. Es decir, la que llevaba la rienda del Estado era su esposa Ana de Aragón, una señora magnífica, a la que le estoy también dedicando, tanto a ella como luego a su nuera, una serie de investigaciones que ya han sido publicadas como promotoras de las artes y como grandes benefactoras de Sanlúcar. Y nos dice, para que no haya duda dónde se funda la Hermandad de las 5 Llagas, que se funda en San Francisco el Viejo. El germen de las cofradías penitenciales de las 5 Llagas, del Santo Entierro y de la Soledad de María. Y sigue hablando sobre ella y va dando una serie de fechas, y va dando noticias al respecto. Ahora yo ya os hablo de mi investigación. Como habéis visto, a lo largo de muchos años he estado escribiendo sobre el convento de San Francisco el Viejo, que fue la primitiva residencia, el primitivo asiento de la orden menores de los franciscanos. Ellos vinieron a Sanlúcar sobre mediados del siglo XV. Igual que todas las otras órdenes religiosas, venían siempre bajo ese amparo de la Casa Ducal, de donde iban a obtener mercedes, rentas, privilegios. La duquesa Leonor de Mendoza, cuando era viuda, es decir, cuando tenía de nuevo acceso al dinero, a la dote que ella había llevado, y cuando podía administrar todas las rentas del Estado, pues va a decidir construirle a esos franciscanos un convento bajo su auspicio, que finalmente no pudo llevar a cabo por su fallecimiento, pero le encargó a su hijo en el testamento que lo llevara a cabo. Y así fue. Pude documentar cómo su hijo, el tercer duque Juan, pues puso todos los medios y se construyó un magnífico edificio, posiblemente, y esa es una de las hipótesis que llevara, con las trazas del que en aquellos momentos era el arquitecto de la Catedral de Sevilla, el maestro mayor Juan de Oses. Quien realiza la obra fue un magnífico cantero, Francisco Rodríguez, y aquí estáis viendo cómo era esa iglesia donde se fundó esta hermandad de las 5 Llagas. Estaba aquí, en esta zona. Estamos viendo pues un grabado coloreado del siglo XIX, donde podemos ver, incluso me puedo acercar un poquito, el sitio donde estaba ese convento y donde estaba exactamente aquí la capilla que tuvo esta hermandad. Son los franciscanos, y aquí estamos ya hablando de los orígenes de la Semana Santa, los que realmente trajeron a la ciudad de Sanlúcar, como estáis viendo, a finales del XV, todavía no habían construido la iglesia. Por lo tanto, no es posible que hubiese ninguna hermandad antes. Fijaros cómo se construye la historia. Es decir, estamos cotejando documentos de diferentes cuestiones para llegar a una conclusión. Es muy difícil que haya ninguna hermandad fundada por los franciscanos por antelación, porque es que no existía siquiera el convento. Fueron ellos realmente los que trajeron estas cuestiones piadosas, esas devociones, porque os recuerdo, los franciscanos eran los custodios de Tierra Santa. Ellos son los que estaban en Jerusalén, los que habían promovido esos viajes, esos circuitos que habían realizado muchas personas a lo largo de la Baja Edad Media hasta Jerusalén, pues para conocer dónde había nacido Cristo, dónde había sido azotado, el camino que había llevado hasta la crucifixión. Esas personas
cuando regresaban de Tierra Santa, venían con un espíritu diferente y traían reliquias. Y traían unas devociones. Eso es el origen de la Semana Santa. Cuando esas devociones particulares llegan a un paso más y esas personas se reúnen y forman cofradías. En esta zona, que era extramuros de la ciudad, estos franciscanos auspician un remedio de lo que eran esos tránsitos, ese andar por la vía sacra de Jerusalén, en la cual los franciscanos, con las personas que vivían en los alrededores, que eran los que le entregaban las limosnas con las que vivían, que eran hortelanos, sobre todo mucha marinería que vivía en la zona, algunos comerciantes, empezaron a practicar un rito. Ese rito lo conocemos bien por un historiador, no de la Semana Santa de Sanlúcar, sino de la Semana Santa de Sevilla, que es el Adán Gordillo, que nos señala cómo era, cómo en la medianoche del Jueves Santo, los franciscanos, en lo alto de un pequeño montículo, pues realizaban estos actos piadosos, cómo se hacían unas predicaciones los Viernes Santos, sobre las 3 de la tarde, el momento de la muerte de Cristo, y cómo, llevando pues una imagen que estaba en decúbito supino, es decir, una imagen de yacente, luego la trasladaban a ese promontorio y la crucificaban. Es decir, estaban hablando de un simulacro de Cristo en el cual podía estar como yacente y luego podía ser crucificado. Nos está dando la secuencia de lo mismo que los franciscanos realizaban aquí en Sanlúcar en esos momentos de principios del siglo XVI. Realmente lo que estaba recogiendo era el sentir popular, esa devoción popular que podemos ver, por ejemplo, en la obra de Tomás de Kempis, en la Imitatio a Cristo, en la cual las personas se flagelaban o sentían una fascinación por la sangre de Cristo. Fijaros que yo a veces me quito de lo propio que yo he escrito para que no creáis que yo soy totalmente objetivo. Escribo de una hermandad, escribo de otra, de todas. Por eso voy a utilizar ahora a Narciso Climent. Narciso Climent, sigo en su tomo 1, lo dirá, utilizaron para ellos sugerente enclavo del Alto de las Cuevas, una imagen de un Cristo articulado, aparecía en la cruz sobre uno de los montículos de los altos, luego se bajaba la imagen del Cristo de la cruz y se colocaba a los pies de su madre, la Virgen María. Tras ello procesionaban hasta la antigua ermita de Barrameda. Un fraile franciscano portaba la imagen del crucificado, los demás acompañaban a los cofrades flagelantes. Eso nos lleva un poco a reflexionar sobre esa devoción a la sangre de Cristo. Estas personas se flagelaban para imitar a Cristo, siguiendo esa lectura de Tomás de Kempis. En la Baja Edad Media hay un enorme culto al Cristo varón de dolores, Arbir Doloris, al Cristo dolente. Ese culto, desde el punto de vista iconográfico y desde el punto de vista artístico, da lugar a diferentes secuencias, a diferentes imágenes. Una de ellas es el llamado Cristo de la Piedad o de la Misa de San Gregorio, en la cual, bueno, pues un papa, un sacerdote, cuando está consagrando la misa, tiene un momento en el cual piensa que verdaderamente no se está produciendo el milagro del cuerpo y de la sangre de Cristo cuando consagra la hostia y el vino. Momento en el cual se le aparece Cristo y le enseña las llagas de las manos y exhala esa sangre que va a ser recogida en una copa. Fijaros que se trata de una iconografía impactante. El propio Cristo se hace acto de presencia para mostrar sus llagas y que verdaderamente ha muerto y ha resucitado por la humanidad. Bueno, estamos viendo una estampa de Alberto Durero que va a popularizar esa imagen. Aquí en Sanlúcar tenemos un cuadro en el Santuario de la Caridad con esa temática. Fijaros, se populariza en el año 1511. Daros cuenta que son fechas que nos están encajando muchas de ellas en los orígenes y fundaciones de estas hermandades.
Otra de las variantes de esta iconografía es el llamado Cristo de las 5 llagas. Es el origen de la cofradía de la sangre de Cristo. Se desarrollan a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XV y se desarrollan por esa devoción popular a la sangre de Cristo y, sobre todo, también por las indulgencias que establece el papado. El papado lo favorece. Fijaros, las personas que se iban flagelando, como estos hortelanos, eso, sobre todo los marineros, que eran muy dados a eso también, sobre todo si había una mujer que pudiera verlo, verse cómo se escarneaban y se pegaban cada vez más fuerte. Por eso llegará un momento en el que el propio cardenal de Sevilla impedirá ese tipo de flagelaciones, que más que devocionales eran de otro tipo. Los flagelantes, cuando se pegaban y sangraban, decían: Jesús, por tus 5 llagas rojas nos sustrae de la muerte súbita. Es decir, era pues un fenómeno popular. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla tenemos esta imagen, que es de Pedro Millán, es una imagen gótica de Cristo Varón de Dolores, de finales del XV y principios del XVI. Volvemos a las mismas fechas en donde podemos ver esta devoción de Cristo. Con las manos nos está mostrando las llagas y se está tocando las llagas del costado para que emane la sangre. Otra de las variantes iconográficas es esta que estáis viendo, en el que ya Cristo está sangrando. Incluso Cristo llega a un momento en el que es una uva y una prensa está sacando toda su sangre. La prensa la accionan su Padre y el Espíritu Santo. Es el tema de Cristo, fuente de la vida. Lo vemos en una pintura también renacentista de mediados del XVI, de Pedro Villegas Marmolejo, que se conserva en la iglesia de la Santa Cruz de Écija, o en una estampa que era lo que llegaba a todos lados, ya del siglo XVII, de Melchor Prieto. Fijaros hasta qué punto el culto a la sangre de Cristo era una devoción popular. Alberto Durero difundió en esta estampa, que es posiblemente la que llegó hasta aquí, hasta Sanlúcar de Barrameda, esta que estáis viendo, de 1498, esa circunstancia: Cristo manando sangre por sus 5 llagas, que es recogida en vasos y cálices. Os traigo una imagen de cómo fue originalmente el Cristo que tuvo esta hermandad, que se trata de una imagen que hoy en día no está sacralizada, sino que está en el comercio, que es un Cristo de esta etapa de principio del siglo XVI. Así sería el Cristo que tuvo originalmente, que, como veis, tiene esa teatralidad de poseer unos brazos abatibles por medio de un mecanismo muy simple, muy sencillo, pero muy efectivo, en la cual esos franciscanos pues llevaban ese Cristo desde la cruz hasta el momento de su veneración en su urna. Es decir, os podéis imaginar el pasmo que causaría entre los sanluqueños de esos momentos, sobre todo pues de esas clases más bajas, más populares, que además participaban ellos en todas las ceremonias, flagelándose y expulsando toda esa cantidad de sangre. Fijaros hasta qué punto llega esa devoción, que en estampas posteriores hay personas que se retratan como donantes, como mecenas, como aquí vemos una pareja. Esto es un grabado que se conserva en la Universidad de Sevilla, ya posterior en el tiempo, en la cual ese culto a la sangre está todavía plenamente vigente en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Aparecen los 2 donantes y están recogiendo esa sangre que Cristo está manando. La recogen unos ángeles y luego los ángeles se la depositan a ellos. Bueno, pues esto es lo que se llevaría a cabo, y este es el origen realmente de la Semana Santa en Sanlúcar. Normalmente son las congregaciones franciscanas las que hacen arrancar la Semana Santa de aquellas villas, de aquellas ciudades, de aquellos pueblos en donde sean fundados. Por esa circunstancia que os he comentado,
Son ellos los que están en Tierra Santa, son ellos los custodios, son ellos los que practican esos ritos, y a ellos, desde el punto de vista también económico, les interesa propagar este tipo de devociones, porque auspician las creaciones de cofradías que luego se asientan en sus iglesias y con sus limosnas y con su ayuda les permiten pues a vivir, o malvivir, realmente, porque sabéis que los franciscanos no pueden tener propiedades, pero sí era una manera de poder subsistir. Estamos aquí viendo donde estaba ese alto, donde posiblemente tenía lugar este acto de primero de la crucifixión de Cristo y luego de esclavarlo y llevarlo y su depósito en la urna. Tendría que ser una cosa increíble. Pensar, son muy buenos predicadores, esas personas que se estaban flagelando a la par, en fin, toda una liturgia que daría lugar a ese tipo de devoción. Aquí tenéis algunas imágenes de estos momentos que también nos estarían mostrando un poco cómo sería el Cristo que no se conserva de la cofradía de esa primera mitad del siglo XVI. Tenemos uno en el Museo de Bellas Artes, pero hay dos que encajan mejor con el Cristo, si lo tuvo, porque yo tampoco os lo puedo asegurar. El Cristo que vamos a ver, aunque no es el momento de esta conferencia, es ya una imagen ya del último tercio del siglo XVI. ¿Pudo tenerlo con la integración? Yo creo que sí. Es que incluso en Lebrija tenemos una imagen de Cristo que encajaría perfectamente con el crucificado que pudo tener la hermandad de las 5 llagas o de la sangre. Y eso también quiero dejarlo claro. La hermandad de las 5 llagas o de la sangre son títulos idénticos. Es decir, se puede utilizar uno u otro, no son hermandades diferentes. Es la misma hermandad que se funda en el convento de San Francisco el Viejo. Parece absurdo que yo tenga ahora que decir y repetir lo mismo 3 veces, pero para que quede claro. Fijaros que no solamente hay un culto a la hermandad de las 5 llagas o de la sangre, sino que también hay un culto, y no quiero olvidarlo, a la hermandad que primitivamente tuvo esta hermandad, que es a la Virgen de la Esperanza, y ahí ya lo documento yo. Fijaros cómo puedo documentar yo la existencia de esta hermandad, pues a través de la documentación contable que yo manejo en el archivo ducal de Medina Sidonia. Allí lo que hay es el dinero que se gasta, el dinero que se regala a una cofradía para comprar algo o lo que sea. Ana de Silva, la esposa del 7º duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, en el año 1575 le regala a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la cofradía de las 5 llagas. Veis que reiteradamente aparece o de la sangre o de las 5 llagas, que está en el monasterio de San Francisco de esta villa. Por favor, no me digáis más que está en la parroquia de la O. Un manto de damasco verde con franja de oro. Si queréis más datos, porque no lo creéis, las franjas se las quiere a un flamenco por 4.000 y pico de maravedíes. Bueno. Hay otros historiadores, por ejemplo, como Moreno Ollero, que en el año 2023, pues, documenta que en el año 1553 el esposo de la suegra, Leonor Manrique de Sotomayor, regaló al convento de San Francisco una imagen de bulto. ¿Podría ser esta Virgen de la Esperanza? Podría ser. Lo que pasa es que no sé, en la documentación ya no da la vocación, con lo que podíamos unir las dos fechas. Entonces ya podemos pensar que la primitiva imagen mariana que tenía la hermandad de las 5 llagas o de la sangre es de mediados del siglo XVI. En el año 1553 se adquiere, en el año 75 ya tiene devoción dentro de la Casa Ducal y le regalan un manto de damasco verde. Lo cierto es que esa Virgen fue adquiriendo gran devoción a lo largo del siglo XVI. ¿Cómo lo sé? Porque se colocó en el altar mayor. Y la colocan los franciscanos en el altar mayor, pues para que vaya la gente y dejen una limosna. Eso es así. ¿Cómo sería esta Virgen de la Esperanza? Bueno, pues sería un tipo de Virgen apocalíptica,
La vocación de la esperanza o de la O tiene ese carácter. Ese tipo de vocación se pone muy de moda en el siglo XVI. La hay aquí en la parroquia mayor, la hay en Rota, la hay en Chipiona. A veces estas vírgenes de la esperanza son vírgenes abrideras, es decir, tienen en el pecho una puertecita en el cual nos sirve para colocar la Sagrada Forma, o podemos encontrarnos un pequeño niño Jesús, una especie de pequeño feto. Se conserva alguna, hay una imagen de este tipo, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aquí estáis viendo que tiene una puertecita para colocar la Sagrada Forma. O tenemos aquí en Sanlúcar de Barrameda esta imagen en San Miguel. Posiblemente sea esta Virgen, porque encaja bastante con esa cronología. Y lo del manto verde, aunque sea una imagen de talla, no os preocupéis, las imágenes de bulto también se revestían con mantos. Perdone, ¿qué Virgen ha dicho usted? La que está en... Una imagen de la Virgen de la Esperanza que está en la capilla de San Miguel. De San Miguel, en la Puerta Jerez. En la Puerta Jerez. Bueno, fijaros que aquí estamos llegando a una cuestión, me gusta ir paso a paso, y es cómo la hermandad contó con el apoyo de la Casa Ducal. Por ejemplo, en el testamento de la condesa doña Leonor Manrique de Sotomayor, que fue otra de estas grandes señoras, junto con su suegra Ana de Aragón, magníficas mujeres que son un ejemplo extraordinario de cómo llevaron la Casa Ducal a lo largo del XVI y enormes patronas artísticas, se señala en su testamento del año 1575, la cláusula 23, 3 misas cada semana, una a las llagas el viernes. Nos está también marcando no solamente las devociones, sino las fechas litúrgicas vinculadas con la hermandad. Hay más elementos para poder ver esa devoción. Por ejemplo, un fiel, Diego Ramírez, en el año 1593, le dona a esa Virgen de la Esperanza una lámpara de plata que pesó 60 ducados de plata. Es un documento que pude encontrar de nuevo en el archivo ducal. Incluso nos dice el porqué. Para efecto de que la dicha lámpara esté siempre a la continua, ardiendo delante de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, que está en el dicho monasterio, por cuanto yo y Isabel de García, mi mujer, prometimos de dar la dicha lámpara por devoción, con cargo y condiciones que la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, que está en el dicho monasterio, la tenga. Como vemos, hay, por lo tanto, una devoción tan grande a la Esperanza que incluso tiene personas a veces más arraigadas a ella que a la propia devoción del Cristo. Pero es muy habitual todo esto. Vamos a ir avanzando en estos orígenes. Y luego vamos a ver un hito muy importante. A finales de ese último tercio del siglo XVI, la hermandad ya está plenamente asentada en el convento de San Francisco. Hasta tal punto que el superior le va a ceder un terreno para que construya una capilla privada. Una capilla significa tener ciertas potestades, y eso implica ya una cofradía potente, porque tiene que gastarse un dinero pues para levantarlo, para hacerse un retablo. El ministro Fray Pedro de los Ángeles, el 15 de mayo del año 1584, así lo declara, y nos está dando el título de la hermandad. Es que no son ni 2, ni 3, ni 4, son infinitas veces las que aparecen. Cofradía de las 5 llagas, Santísimo Sacramento, con lo cual ya estamos viendo que la cofradía tiene el carácter sacramental. Es que es lógico, si rinde un culto a la sangre de Cristo, ¿cómo no va a ser sacramental? En Nuestra Señora de la Esperanza, 3 advocaciones y una hermandad constituida de dicho monasterio. Es decir, como veis, realmente serían 3 bloques al final, pero todas formando una cofradía constituida desde nuestro monasterio. Sí, la hemos fundado nosotros.
es nuestra cofradía, es nuestra hermandad. Por lo tanto, les vamos a ceder un terreno para que construyan una capilla. Consigue, por lo tanto, dar un paso más, que es una cierta independencia. La Casa Ducal de Macedonia había auspiciado ese desarrollo sacramental. Hay una bula concedida por el Papa Paulo V al sexto duque don Juan en el año 1540, el que se casó con su cuñada, aún estando su hermano vivo, para establecer cofradías dedicadas al culto sacramental. Una de ellas será la de las 5 llagas o de la sangre. Bueno, pues se obtiene una licencia para entregarle el terreno y hay una escritura que también documenta. A ver, todo esto que os estoy diciendo no es nada nuevo, todo eso está ya en este libro que se hizo en el año 11. Es decir, realmente os estoy repitiendo lo mismo que incluso una conferencia que se dio en el año 22, si yo no recuerdo mal. Por lo tanto, no hay, vuelvo a repetir, polémica ninguna. La escritura del 19 de junio ya pone en pie la realización de esta capilla y nos va dando también cómo era la forma de la hermandad. Tenía un hermano mayor, los nombres, es decir, vemos ya la estructura. Los franciscanos no pueden obtener dinero, por eso dicen graciosamente, sin interés ni precio alguno, aunque luego ya se sabe que hay que dar un estipendio, eso es siempre igual. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para la construcción de la capilla de esta hermandad? No quitar luz a la ventana de la cabecera. Eso ya me está diciendo el sitio donde estaba esta capilla, porque no se conserva nada. No abrir una puerta al exterior, eso significa que tenía que tener una puerta dentro y una reja. Claro, los franciscanos no quieren tener... Hombre, les van a ceder esto, les van a dar cierta independencia, pero lo que no quieren es que haya un chorreo de gente entrando y saliendo cuando le dé la gana a la iglesia. Nos dice que tiene un vano con una reja de hierro, que van a tener un corral para guardar pues todo lo que son los elementos de la salida procesional y para toda esa escenografía teatral que se montaba. Y fijaros que esto es muy importante, y vuelvo a la fecha, 1586 al menos, conformándose con la obligación de sus reglas, es decir, la hermandad, por lo tanto, tiene ya una regla oficial del Cardenal de Sevilla, lo que implica una larga existencia y posiblemente otras anteriores. Fue el cardenal don Cristóbal de Rojas, en diferentes reuniones de los años 1572 y 1575, quien, un poco molesto con la enorme cantidad de cofradías que había en Sevilla y en el Reino de Sevilla, decidió eliminar las que pudiera. Prohibir nuevas, a veces hermandades, prohibir este tipo de escenografía que a veces no eran muy gratificantes, porque imaginaros a personas que se flagelan con demasiada fuerza, que prácticamente caían en el suelo, sin... Es decir, el cardenal no estaba conforme con todo esto, con lo cual digamos que va a favorecer la creación de verdaderas cofradías de carácter pasional, pero ya no con ese carácter, digamos, teatrero, que a veces se podía caer. Y fue el cardenal quien a partir de los años 70, y sobre todo a partir de los años 1580, quien va a dar y promover esas reglas. Por lo tanto, fijaros, lo que quiero que veáis es que todas las hermandades empiezan realmente a organizarse como tal a partir de esa fecha. Rara es la hermandad que puede decir que es muy anterior y que tiene unos estatutos anteriores, porque no es verdad. No podemos buscar nada por antelación porque es que no existe. Por lo tanto, a partir de esos años es cuando se da esa legalidad a la cofradía y es cuando se empieza a encauzar lo que era una devoción popular dentro de esta normativa. Bueno, entre otras cosas, esto lo favorece también el cardenal,
de que estas cofradías tengan también un carácter funerario, es decir, para una persona de aquella época o para ahora también, y por ejemplo también hay aquí amigos y compañeros de la Hermandad de la Angustia que tienen un marcado carácter también funerario. Por una persona que ingresa en una hermandad, pues el saber que va a tener un enterramiento y va a tener toda una liturgia cuando fallezca por parte de sus hermanos era algo importante, ¿eh? Y el cardenal va a favorecer estos enterramientos en las capillas de las cofradías. En esta fotografía de Google os traigo el sitio donde estaba el convento de San Francisco el Viejo, que os lo he marcado en rojo, y con esta línea rojiza lo que era el perímetro del espacio, y con azul dónde pudo haber estado la capilla. Pero no se conserva prácticamente nada, lo único que se conserva es esta capilla del Calvario, que está dentro de una estructura familiar, es decir, muy retocada, y que prácticamente es lo único que queda de esa vieja construcción. Por la documentación sabemos que tenía una frente vara la capilla, aproximadamente 16,7 por 25 metros, una estructura rectangular que apoyaba sobre un arco de cantería de descarga de la iglesia. Es decir, eso es lo que aparece en esa escritura del protocolo, no se conserva nada. Pero por los materiales que se utilizaban aquí en Sanlúcar y como eran las construcciones de la época, pues tendría pues un muro de carga de ladrillo, tendría arcos de descarga, tendría una cubrición de madera y posiblemente también tuviese un retablo para ese Cristo de las 5 llagas parecido a ese Cristo de Lebrija que hemos visto o a esa otra imagen que está en el comercio y que sería interesante que una hermandad la adquiriese. ¿Qué más sabemos por esa escritura? Porque no se conserva nada. Que tenía una apertura hacia la iglesia, cerrada por una reja de hierro, reja que por cierto se conserva, que es esta que está en el convento de San Francisco. Porque cuando el edificio se abandonó y la comunidad franciscana se trasladó a la calle del Ángel, se trasladaron la hermandad, se trasladaron las imágenes y los retablos que se pudieron. Es muy difícil trasladar un retablo porque se estropea. Sí, yo me imagino que al principio se traerían algunos fragmentos y cuando luego hubo posibilidades, pues se hicieron los nuevos retablos que hoy nos encontramos. Es mucho más fácil extraer una reja, como esta que estamos aquí viendo, donde nos encontramos, como veis, los 3 clavos y el ancla de la esperanza, que es la primitiva advocación cristífera y mariana de la hermandad, de la cofradía. Vamos avanzando y estamos viendo que la cofradía tiene una organización jerárquica, es decir, esto no es ya una reunión, nadie puede decir que eso era una reunión de fieles que no tenía una estructura. Hemos visto que tiene una regla, es decir, por lo tanto, no es solamente la antigüedad, es también la consolidación. La cofradía, como hemos visto, se llama de las 5 llagas, Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Esperanza. Y hemos visto que era penitencial y sacramental. Esto es como un pequeño resumen. Y que tenía una regla aprobada por el arzobispado hispalense y que tenía una capilla propia, por lo tanto era una hermandad plenamente consolidada. Pero sabemos más cosas de ella. Tenía un organigrama jerárquico. A la cabeza estaba el mayordomo. En ese momento se llamaba Alonso Núñez. Tenía 2 hermanos mayores, eso era muy habitual en la Sanlúcar del 16 y del 17. Para más INRI los nombres los sabemos, Juan Rodríguez y Blas Martín. Y tenía un secretario administrador, Francisco Gutiérrez. Además poseía rentas, es decir, eso implica que tiene una devoción popular y que la gente cuando se muere le va entregando pues aquello que considere oportuno. Por ejemplo, patrocinios sobre misas y demás. Y sabemos que tenía, bueno, pues la capilla, un trascorral, es decir, como vemos, era por lo tanto incluso una institución de derecho con propiedades.
Fijaros que esa hermandad de las 5 llagas y de Nuestra Señora de la Esperanza va a sufrir un hito fundamental en el año 1623, porque en el monasterio de San Francisco el Viejo existía otra hermandad, que era la Hermandad de la Soledad. En aquellos momentos, esa hermandad de las 5 llagas tenía usos y costumbres, pero en aquellos momentos parece que estaba un poco flaqueando. Parece que quizás, como siempre ocurre con las hermandades, pues había cierta debilidad. Pero aún así, fijaros que se sabe por la documentación que procesionaba 2 veces, el Jueves Santo con el yacente y el Domingo de Resurrección con la figura de un Cristo resucitado. Por alguna circunstancia, quizá por esa debilidad o por un capricho de los franciscanos, que al final eran los dueños de todo, pues se les va a instar a que se agreguen a otra cofradía que existía en San Francisco, que era la Cofradía de la Soledad. Y se dice, orden y parecer de su excelencia, también por parte de la Casa Ducal, de que ambas cofradías se junten en un mismo cuerpo y sea sola una misma cofradía. Es decir, bueno, pues es normal, y eso también lo auspiciaba el cardenal de Sevilla, que tantas hermandades no podían ser, sino que se fundieran. Y hay un cabildo de oficiales del domingo 19 de marzo del año 1623, en el que dijeron que por cuanto de muchos años esta parte de la cofradía de las 5 llagas sale con muy poca gente y ostentación el Jueves Santo, es decir, algo está pasando, y la de la Soledad con razonable ostentación y respeto, con lo cual deciden unirse las dos. Pero verdaderamente, si miramos los nombres de los que formaban una y otra cofradía, me doy cuenta que eran las mismas personas, es decir, con lo cual no había ningún tipo de problema. La mayoría eran hermanos y cofrades de las dos corporaciones. La nueva cofradía que sale, que es lo que se celebró hace unos años, pues van a tener una misma estructura, un mayordomo y 2 hermanos mayores. Y hay una aprobación, de nuevo, por parte del provisor y vicario general del arzobispado, don Antonio de Covarrubias. Es decir, de nuevo la hermandad es oficial. Título: Llagas de Cristo nuestro Señor y Soledad de su Santísima Madre. En esta conformidad, la procesión de sangre y resurrección fueron hechas juntas ambas cofradías. Como veis, se van mezclando lo de sangre, llaga, pero a partir de ahora ya no se va a hablar de la Virgen de la Esperanza. Vamos avanzando. Bueno, vemos que procesionaba varias veces. El Viernes Santo lo hacía la Soledad. Hemos visto que la de las 5 llagas lo hacía el jueves y el domingo, pero bueno, ya se estaba produciendo una fusión. Incluso la documentación de agregación es tan interesante que me señala cómo era el orden de la propia cofradía. Primero salía el guión y el estandarte de la Soledad. Luego salía el guión y el estandarte de las 5 llagas. ¿Cómo sería ese estandarte? Pues algo parecido a esto, que es un relieve que se conserva en la puerta reglar del monasterio de Madre de Dios. Sería interesante volver a recuperar eso. Luego se habla de la cruz del Calvario, es decir, salía en procesión una cruz, con el escudo de las llagas. Es decir, la cruz tendría también el simbolismo de las 5 llagas. Luego, tambores y estandartes. Posteriormente, el sepulcro. Y luego la imagen de Nuestra Señora de la Soledad que cerraba la procesión. Como veis, ya en 1623 se ha obviado totalmente a la Virgen de la Esperanza. Era lógico. Si se fusionan las dos hermandades, la propia de la Soledad exigiría que se olvidara. Hay toda una serie de obsequios ducales que ha podido documentar el profesor Ollero en ese artículo del año 2023 que yo tengo que citar aquí. Por ejemplo,
En 1628 el octavo duque le regaló un palio al Santo Entierro de Cristo. Eso es muy interesante. En 1631 pagaba los tambores y los pífanos de la procesión del entierro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta cómo van los nombres? Van balanceándose, pero son todos siempre los mismos. A veces más dinero, a veces menos dinero, 5 tambores, 2 pífanos, la cera para toda la liturgia, velas, es decir, cuando buscamos en la documentación de los archivos, lo que encontramos normalmente es esto, es decir, libranza de dinero, pero a través de esa libranza de dinero podemos ir rescatando del olvido la historia de, en este caso, una cofradía o de otra institución. Llegamos, ya estamos un poco cerrando toda esta pequeña intervención, a imágenes como esta. Este era el Cristo que procesionaba ya en aquellos momentos. Una imagen magnífica que pudimos atribuir a uno de los mejores escultores que había en la Sevilla del último tercio del siglo XVII, Gaspar Núñez Delgado. Es una personalidad todavía muy desconocida, era un auténtico vanguardista, era pues realmente un precursor de lo que luego sería la escultura barroca del primer naturalismo. Posiblemente fue el maestro de Martínez Montañés, discípulo de este escultor. Me está preguntando, yo entablo conversación con él porque no puede estar viendo lo que estamos viendo. Era realmente un artista apasionado, un artista que trabajaba el marfil, que trabajaba la madera, una persona generosa que daba diseños para otros y que crea incluso prototipos. Estamos aquí viendo ese Cristo que puede ser crucificado, pero que también sus brazos pueden ser abatidos, es decir, encaja perfectamente con esa liturgia. ¿Qué podemos pensar? Hombre, si esa hermandad estaba tan consolidada, antes de esta imagen, que es sobre los años 70, 80, posiblemente pudo tener otro simulacro, pero yo no lo puedo asegurar. Posiblemente tuvo una imagen gótica, como la que hemos visto en Lebrija, o como esa otra que está en el mercado, vale 108.000 euros, ese Cristo que hemos visto antes. Pero lo que es indudable es que, claro, querrían tener una obra de primera calidad y pudo obtener una imagen de enorme calidad gracias de nuevo al séptimo duque de Medina Sidonia, porque he podido documentar que el séptimo duque encarga a Gaspar Núñez Delgado varias obras. El séptimo duque, en el año 1575, está arreglando la capilla que tiene en su palacio de Sevilla y le va a encargar a Gaspar Núñez Delgado que arregle el retablo y que le haga un nazareno. Un nazareno que es el que hoy en día se conserva en la parroquia de Santo Domingo. Estamos hablando de una imagen precursora de lo que luego va a ser el Cristo de Pasión o el Gran Poder de Mesa. Porque Juan de Mesa lo que hace es beber de las fuentes de Gaspar Núñez Delgado en este sentido pasional que estamos observando. Por lo tanto, la hermandad alcanzó lo que pocas hermandades podían en aquellos momentos, tener una imagen protobarroca en una fecha tan temprana como sería esos años 70 o 80 en los que nos estamos moviendo. Salía 2 veces la hermandad, otra el día de la resurrección. Para eso sacaban, y eso nos lo indica la documentación, una anda o un paso con un Cristo resucitado. También nos dice la documentación que los cofrades iban con ropa de calle. Fijaros que esa misma documentación se señala. La procesión que hace la cofradía de las 5 llagas, pongo 5 llagas con Z porque es la grafía utilizada, no porque sea un error, se haga, y lo hago sin H porque así es la grafía que se utiliza, como no sea con túnica, sino con capas y espadas, los cofrades, y con sus vestidos ordinarios. Es decir,
se les invita a llevar sus mejores ropas. Se conserva por parte de la hermandad en la iglesia de San Francisco esta imagen que sería pues de ese entorno. Es una obra que transita entre el final del gótico y el Renacimiento. Fijaros que esto es un Cristo Varón de Dolores que se conserva en el Museo de Bellas Artes que antes he puesto, y otras que son del mismo autor, Pedro Millán, donde podemos ver, por ejemplo, el mismo tipo de guedejas de peinado. Por lo tanto, es una obra de transición de un primer Renacimiento, una obra que no salió en el libro porque no se encontraba en aquellos momentos en buena situación, y se me señaló, se me indicó que sería mejor no disponerlo, pero que se sabía desde aquellos momentos de la existencia de esta imagen, que ha sido pues poco honrada, y que merecería realmente ser recuperada con mejores condiciones, incluso para ponerla de nuevo al culto y a la devoción. Y bueno, un poco para ir ya cerrando esta intervención, pues señalaros que no queda clara, por ejemplo, cuando se funda esa hermandad de la soledad. Como siempre, yo no me puedo inventar nada nuevo. Narciso Climent señala que la primera noticia de esta hermandad de la soledad serían de hacia el año 1520. No se ha podido eso todavía verificar. Sí que sí se ha podido encontrar en un pleito del año 1737 ante el provisor del arzobispado, en el cual se señala pues un poco la historia de la propia hermandad, del tiempo que tiene, pero claro, es un documento en el cual una persona en el siglo XVIII indica lo que él cree, lo que ha escuchado de sus padres, lo que ha escuchado de sus abuelos, de sus antepasados. Y nos dice: esta santa imagen tornó de un culto exterior decentísimo, a expensas de las limonas de los cofrades, memorias y legados que dejaron sus devotos, por tiempo de más de 200 años a esta parte. Pero claro, yo que utilizo este documento lo tengo que interpretar de una manera entrecomillada. Es decir, al año 1737 le restamos los 200 años, pues nos daría que la Cofradía de la Soledad aproximadamente se fundó hacia el año 1530. Pero esta es la palabra de esta persona que está ante un juicio eclesiástico, que puede estar mintiéndonos. Posiblemente no, porque le daría miedo a que le hicieran un juicio por perjurio. Es decir, pero claro, esos 200 años y pico pueden ser 195 o 230, porque él lo ha escuchado de sus antepasados. Por lo tanto, eso queda ahí. ¿Qué es lo que se documenta? Bueno, porque en el año 1586 el séptimo duque le está donando un dinero a esta hermandad de la soledad. En el año 1590 hay una bula en la cual se habla de la cofradía de la soledad de nuestra de esta imagen, que estaba colocada en la venerable capilla del monasterio del Señor San Francisco de Asís. Como veis, esa es la labor del historiador: ir sumando documentación y luego intentar sacar unas conclusiones sin cerrar nada, ni ser categóricos, porque siempre, como yo he dicho, esta es la documentación que hay. Mañana podemos encontrar otra nueva, pues se añade y, bueno, no ocurre nada, porque no nos va la vida en nada de eso. En el año 1600 hay una capellanía de Ana de Almonte, en su testamento de Julio, que bueno, en la cláusula cuarta se dice: mando se den de mis bienes 10 ducados para la cera de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad del monasterio de San Francisco. Es decir, como veis, tenía un peso específico importante en las devociones populares. Posiblemente esta Ana de Almonte fuese hermana de Marina de Almonte, que era quien tenía también
una serie de cuestiones importantes en el entorno de la ciudad de Sanlúcar. Lo que estamos viendo es que también personas de cierta entidad estaban muy vinculadas con la hermandad. Y bueno, en el año 1602, un individuo, Luis Sánchez, va a pagar tributo sobre la casa, en fin. Hay mucha documentación al respecto. En ese pleito del año 1737 intervienen, que yo lo pude documentar y trabajar ya hace algunos años, intervienen varias personas. Por ejemplo, un labrador llamado Domingo Collante, que decía tener 71 años, y señala, bajo juramento, que en los tiempos pasados salía la procesión de Semana Santa por estar esta cofradía anexa a la del Santo Entierro y Llaga de nuestro Señor Jesucristo, porque el mayor auge y aparato, con la asistencia de toda la nobleza, compañías de infantería y demás de esta ciudad. Es decir, nos estaban también de esa repercusión social y de los estratos que tenía la cofradía. Por lo tanto, vamos bebiendo de una serie de fuentes, en un lado y en otro, y vamos montando la historia de la hermandad. Y el hombre no tiene ninguna cosa de decirlo. Y hoy, por la miseria de los tiempos y la pobreza, está muy escaecida dicha cofradía. No pasa nada porque la hermandad estuviera viviendo un mal momento. Pues las demandas, es decir, el plato petitorio que se sacaba, no dan ni aún para el gasto del aceite de lámpara. Nos estaba señalando como en el año 1737 pues estaba pasando por un momento malo. Intervienen otro labriego. Pongo eso de labrador porque no son personas, son personas que normalmente dicen la verdad. Es decir, no es ya persona de otro estatus que podía mentir, ¿no? Sino que son personas que lo han vivido, que lo han conocido de sus padres o de sus abuelos y que dicen la verdad. Que en tiempos de los señores duques de Medinacelidonia les concedieron muchos indultos y privilegios. Salían en estas las compañías de milicia. ¿Qué estamos viendo con eso? Que esa hermandad de las 5 llagas y luego ya cofradía del Santo Entierro de la Soledad está vinculada con la Casa Ducal de Medinacelidonia y que además forma parte del gobierno de la ciudad. Es la hermandad vinculada oficialmente con el cabildo municipal. Por eso salen las compañías de milicias. Por eso también en la actualidad puede salir el alcalde o alcaldesa de la ciudad en esta cofradía. Es decir, porque al igual que en la cofradía del Corpus Christi, tiene también un marcado carácter cívico. No es que lo diga yo, lo están diciendo esos dos labradores que están viviendo en el siglo XVIII. Que con la nueva cofradía que se intenta por algunos hermanos, todo esto viene al caso porque se quiere fundar otra hermandad que tiene un culto al rosario, que la practicaba esta cofradía. Y hay unos piques, como siempre ocurre, entre las hermandades y se están poniendo ahí denuncias, en fin. Bueno. Y está diciendo que esa cofradía nueva que está surgiendo, que es la cofradía que será luego de las Angustias, es en perjuicio de esta cofradía de la Soledad que está en San Francisco. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esta cofradía de la Soledad? ¿Qué más sabemos de ella? Que tenía indultos y privilegios, que estaba colocada en el monasterio de San Francisco, que tenía una bula en pergamino con una agregación a la Basílica de San Juan de Letrán, tenía un libro de cabildo del año 1668, porque todavía conservaba un patronato, es decir, una capellanía de misa fundada por Bartolomé Calvo. Y tenía que tener peso la Hermandad de la Soledad porque ganó el pleito en marzo del año 37 y condicionó para que esa nueva hermandad no se llamara de la Soledad. Y finalmente fue la Hermandad de las Angustias. Con lo cual, la Hermandad de la Soledad, como vemos también, al igual que de las 5 llagas, tuvo mejores y peores momentos, pero también mantuvo su existencia hasta la actualidad.
Y yo creo que con esto queda un poco asentado todo lo que son esos primeros momentos. Os dije que iba a hablar aproximadamente esos 3/4 de hora. Creo, si tenéis alguna duda me lo hacéis saber, que los orígenes posiblemente estén vinculados con ese culto a la sangre de Cristo, cómo se le ha dado diferentes nombres a lo largo de los años, porque eran titulaciones paralelas, y que bueno, la hermandad ha ido consolidando a lo largo de los siglos una historia, un pasado, y yo le felicito de nuevo por intentar buscar toda esa documentación que se agregue a lo conocido sobre la hermandad. Es así como deben de actuar las hermandades, que tienen que tener sus archivos, como la Hermandad de la Caridad, como la Hermandad de las Angustias, como la Hermandad del Nazareno, que tienen esos archivos que yo organicé, articulé y me sirvieron de base para escribir sus libros, porque únicamente a través de la documentación es cómo se puede llevar a cabo la historia de una cofradía, de una institución o de una persona. Si vamos a hacer una biografía de cualquier persona, lo primero que tenemos que pedirle son los documentos: cuándo nació, cuándo se casó, en dónde estudió, qué propiedad ha tenido, en fin. Bueno, pues nada más, que daros las gracias de nuevo por... Bueno, gracias. Vamos a tener un pequeñito detalle contigo. Si tenéis alguna duda y yo sé resolverla, os la... Yo quiero consultar una cosita, don Fernando. Sí, Vamos a ver, una cosa que a mí no me ha quedado clara. dime. Usted ha comentado antes lo de la Virgen de la Esperanza. Sí, Entonces la Virgen de la Esperanza perteneció a la cofradía de la Sinodal. sí, perteneció a esa cosa. Antes incluso que tenía el Cristo de la Aspiración. No, tiene nada que ver. no. Yo tengo un lío con eso. No. Es otra Virgen de la Esperanza. La No Vir- tiene nada que ver con la que está en San Nicolás. No tiene nada que ver con eso. Vale. No tiene nada que ver con eso. La Virgen de la Esperanza de San Nicolás es una imagen contemporánea. Sí, es distinta, es distinta. Vale. No tiene nada que ver. Vale. Porque como veo tan pocos, yo no entiendo mucho de nada. Pues nada, Fernando, vamos a tener ese pequeño detalle contigo para que tenga de recuerdo pues a la primitiva hermandad sacramental que nació aquí. Tenemos que tener un detallito para que se tome una copita de manzanilla. Bueno, sí. Bueno, ahora a continuación va a decir unas palabras el hermano mayor a don Fernando. El hermano mayor y Junta de Gobierno de esta hermandad, reunida en cabildo de oficiales, ha tenido a bien de otorgar el privilegio a don Fernando Cruz Isidoro y nombrarle hermano honorario de nuestra hermandad y reconocimiento por su cariño, respeto, admiración y por la labor desinteresada que aumenta y enriquece el patrimonio histórico de la misma. Sanlúcar de Barrameda, 20 de febrero de 2026. A continuación, Muchas gracias. Muchas gracias. vamos a esperar los 5 minutitos y vamos a dar una café.
¿Vale? Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias.